Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os tengo una muy buena noticia y es que vamos a empezar una nueva serie de estrategia. Y esta serie va a cubrir desde lo más básico, va a ir subiendo en niveles, o al menos así espero que sea. Y bueno, antes que nada os quería hacer un pequeño resumen de lo que vamos a ver. Va a durar mucho tiempo esta serie porque voy a ir poco a poco para que vayáis fijando bien los conceptos. Y bueno, en este primer vídeo vamos a ver primero qué es la estrategia, algunos conceptos básicos que hay que conocer antes de meterse a ver ya pues estrategia, como digo, y luego vamos a empezar con distintos temas. El primero va a ser un poco sobre la estructura de peones, qué son los peones débiles, qué son los peones fuertes, los peones pasados, etc. Es decir, cómo podemos valorar la situación de nuestros peones y los peones de nuestro rival. Luego vamos a pasar a la actividad de las piezas, qué es la actividad de las piezas, cómo mejorar una pieza, cuándo debemos preocuparnos sobre si una pieza está mal puesta o bien puesta. También vamos a hablar sobre un poco sobre cada pieza, es decir, por ejemplo, los alfiles, como son piezas de largo alcance, en general necesitan una posición más abierta para poder mostrar todo su potencial. Sin embargo, los caballos, al contrario, les suelen gustar las posiciones cerradas, porque se suele notar más su potencial. Todas estas cosas vamos a ir hablándolas, como digo, más adelante, para ir viendo, como digo, entendiendo mejor cada pieza y así poder sacar su máximo potencial. Luego pasaremos ya a otros temas como lo que es la elección de un plan, cuál es la relación de las piezas con los peones, incluso hablaremos de la profilaxis, pero bueno, todo esto, como digo, va a ser a lo largo de mucho tiempo, así que lo importante es que vayamos poco a poco fijando conceptos. Y bueno, lo primero es que es la estrategia. La estrategia, digamos que es una parte un poco más abstracta del ajedrez en el sentido de que tenemos que generalizar, o sea, tenemos que coger una posición y entender qué es lo más importante de la posición, qué tenemos que hacer, cuál es nuestro flanco bueno, por dónde tenemos que atacar, o a lo mejor no tenemos que atacar, pero qué tenemos que conseguir en una posición. En el otro lado está la táctica, ya subí un vídeo al principio, os recomiendo que lo veáis para que vayáis también mejorando vuestro nivel táctico. Y la táctica, por el contrario, se basa en combinaciones de jugadas que hay en este mismo momento que nos permiten sacar ventaja. Sin embargo, para poder ganar una partida y mejorar nuestro ajedrez, no solo necesitamos ser buenos combinando y encontrando buenas jugadas, sino además hay que entender bien las posiciones y saber qué tenemos que hacer. Así que bueno, sin más dilación vamos a empezar con algunos conceptos básicos. El primero de todos es la notación. Esto no tiene nada que ver con la estrategia, pero es muy importante, así que lo voy a contar. Bueno, nosotros cuando apuntamos partidas de ajedrez, lo que hacemos es escribirlas para luego poder reproducirlas y también para poder leer partidas. Entonces, ¿cómo se anota? Lo primero es que si movemos una pieza, siempre tenemos que poner en mayúsculas la inicial de la pieza. Una torre, una T, un caballo, una C, un alfil, una A, el rey, una R y la dama, una D, por eso se llama dama. Sin embargo, si lo que movemos es un peón, no hay que poner ninguna inicial. Y a continuación lo que escribimos es la casilla a la que se mueve. Las casillas se hacen de la siguiente forma. Esta es la columna, la fila 1, fila 2, etcétera, hasta fila 7 y fila 8. Aquí vemos los números. Y las columnas son letras A, columna B, etcétera, columna H, columna G. Y, por ejemplo, esta casilla sería, nos vamos aquí, F5, se lee primero la letra y luego el número. Por ejemplo, esto sería B3 y se escribe con minúscula la letra. Por ejemplo, si movemos un peón a E4, como movemos un peón no hay que poner ninguna inicial y sencillamente ponemos la casilla. Sin embargo, si ahora movemos un caballo, escribiríamos una C mayúscula de caballo a C6, porque se mueve a la casilla C6. El rey, bueno, la dama, por ejemplo, dama F3, D F3. Vale, cuando comemos, por ejemplo, imaginaos que el negro juega D5, cuando capturamos hay que escribir una X antes de la casilla a la que nos movemos. Por ejemplo, si yo hiciera dama por F7, escribo D, X, F7, como podéis ver, y el rey escribiría R por F7. Solemos decir dama por F7, rey por F7. Cuando comemos con un peón es un poco la excepción. Aparte de la X, hay que escribir en qué columna estaba el peón que come. Por ejemplo, imaginaos que juego C4, ¿no? Y el negro hace, yo qué sé, E6. Si yo como con este peón, tengo que escribir C por D5. ¿Y por qué C por D5 con minúscula? Porque es la columna. Porque necesitamos saber qué peón come, si no sería E por D5. Por cierto, en caso de ambigüedad, imaginaos que voy a seguir haciendo otras jugadas. Voy a jugar caballo... Bueno, le toca al blanco. Voy a jugar caballo F3. Voy a jugar caballo H6. Estoy haciendo jugadas por hacer. D4 y caballo F5. Imaginaos alfil E2. Imaginaos que me quiero comer este peón.
si como con este caballo o este, ¿cómo lo podemos saber? Tenemos que escribir C mayúscula de caballo, a continuación la letra de la columna en la que está, por ejemplo en este caso sería caballo C por D4, si no sería caballo de F por D4. Por cierto, perdón que he puesto esto un poco grande de más. Vale, ahí está mejor. Vale, ¿qué más? Cuando enrocamos lo que tenemos que escribir es un 0, guión y otro 0. En caso de que sea enroque largo, voy a hacer unas cuantas jugadas para ilustrarlo. Esta jugada no tiene ningún sentido. Escribiríamos 0, 0, 0. Cuando es largo 3 ceros, cuando es corto 2 ceros. ¿Qué más? Cuando damos un jaque hay que escribir un más al final. Y en caso de que demos mate, escribimos una almohadilla. Bueno, ahora mismo es que no es más difícil buscar un mate para que lo veáis. Bueno, lo voy a hacer un poco rápido para que veáis lo que quiero decir del mate. Por ejemplo, voy a hacer jugadas absurdas para dejarme mate. ¿Veis? Dama por F7 y escribimos una almohadilla. También hay gente que escribe dos signos más. Se puede de ambas formas. Y bueno, esto es lo principal que tenéis que saber de notación. Existen algunas notaciones más, pero esto es lo importante. Y vamos a pasar ya con algunos conceptos básicos, que sí que tienen que ver con ajedrez. Lo primero es qué es el centro y qué son los flancos. Bueno, nos llamamos centro a estas cuatro casillas centrales, E4, D4, E5 y D5, y son especialmente importantes porque digamos que las piezas que se encuentran en el centro suelen apuntar a ambos flancos del tablero, por tanto, suelen ser más fuertes. Las piezas en el centro son más fuertes. Y a su vez los peones controlan, como vemos, muchas casillas. Y por ejemplo vemos que estas cuatro casillas, digamos que pueden dejar al negro un poco inmovilizado. También son muy importantes, aunque el centro son estas casillas verdes que he marcado, estas otras casillas en amarillo también son muy importantes porque vemos que están adyacentes al centro. Por tanto también se cuentan como parte del centro, aunque principalmente son las verdes, como digo. Y por otro lado tenemos los flancos. Los flancos pues son sobre todo estas columnas. También incluso la tercera puede contarse como flanco, pero principalmente son estas dos. En fin, en general son un poco estos flancos. También normalmente solemos separar el tablero en flanco de dama, que sería esta mitad del tablero, y flanco de rey. Sé que hay muchas flechas, pero bueno, lo importante es sencillamente contarlo un poco. Y por lo general es más importante dominar el centro que dominar los flancos. Es decir, por lo general nuestra estrategia se va a basar en tratar de controlar el centro, tratar de luchar por el centro cuando el rival lo controle, y el flanco en general es menos importante, no siempre, depende mucho de la posición y la apertura, pero por lo general es menos importante porque vamos a ver ahora un ejemplo sobre el desarrollo de piezas y vamos a meter también lo que es el centro. El desarrollo de piezas, cuando hablamos de desarrollo de piezas, quiere decir cuando las vamos moviendo de su sitio inicial. Sin embargo, cuando vayamos mejorando nos daremos cuenta de que, por ejemplo, este alfil, aunque no ha salido, sin embargo ya controla muchas casillas. Por tanto, en ocasiones es verdad que las piezas pueden llegar a controlar casillas en su lugar original, pero lo mejor es intentar ir sacándolas, sobre todo cuando estamos empezando. Fundamental los caballos, que como veis no suelen hacer nada cuando están metidos, sin embargo, cuando ya están desarrollados, mirad lo mucho que mejora un caballo solo tras hacer una jugada ya que controla el centro, incluso algunas casillas del flanco. Entonces, en las partidas es muy importante desarrollar todas nuestras piezas, o al menos la mayoría, principalmente caballos. Hay quien suele desarrollar antes los caballos porque en general, como veis, los alfiles sí que es verdad que suelen controlar más casillas sin desarrollarse, pero por lo general lo primero que hay que desarrollar son caballos y alfiles, hay que enrocarse y luego pues también traer las torres al centro, sobre todo a columnas abiertas, y desarrollar la dama también muchas veces. En esta posición, por ejemplo, voy a hacer una jugada cualquiera. Bueno, voy a enrocarme. Mirad un momento la diferencia entre las piezas del blanco y las del negro. El blanco ha traído un caballo al juego, otro alfil a juego, la dama está también en juego y el rey está enrocado. Y vemos que esta torre ya puede venir a esta columna o a esta, desde donde empieza a poner cierta presión. Sin embargo, por su lado, el negro solo tiene un caballo que además impide que este alfil pueda salir inmediatamente. Por tanto, vemos que el negro tiene problemas de desarrollo. ¿Y por qué? Porque han hecho las mismas jugadas. Por ejemplo, tras caballo G6. El problema es que en las jugadas de peón, que vemos que el negro ha hecho 4 mientras que el blanco solo ha hecho 2, por lo general las jugadas de peón no se consideran parte del desarrollo.
Eso no quita que sean muy importantes, sobre todo controlando el centro. En general hay que poner algún peón en el centro. Hay aperturas donde no se hace exactamente así, pero como digo, lo mejor es que empecemos haciéndolo. Pero por lo general no hay que pasarse moviendo los peones. Por ejemplo, imaginaos que el blanco sigue desarrollando sus piezas, el negro solo se dedica a mover peones, el blanco sigue desarrollando su torre, el negro sigue insistiendo con mover los peones, el blanco desarrolla su alfil, el negro insiste con mover peones y el blanco, por ejemplo, trae su otra torre. Vemos que el blanco ha desarrollado todas sus piezas, encima controla el centro con sus únicas 2 jugadas de peón, su rey protegido, y sin embargo mirad la posición del negro. El blanco ya puede estar avanzando el peón, atacando el caballo, posteriormente puede incluso avanzar el otro peón y si se abre la columna vemos que el rey negro va a estar en problemas. Este alfil puede entrar aquí, empieza a clavar, el caballo puede entrar y amenazar cosas junto con el alfil, etc. Es decir, como veis al final la falta de desarrollo suele ser un problema. Por tanto, como digo, muy importante poner en juego nuestras piezas y desarrollarlas. Lo siguiente que vamos a ver es la estructura de peones. Con estructura de peones nos referimos a la posición en que están los peones, aunque generalmente lo más importante es cómo se relacionan unos con otros. Por ejemplo, en este caso vemos que ambos bandos tienen los mismos peones. Por cierto, los reyes omitidlos es porque si no me daba algún problema y no podía meter la posición, pero lo importante son los peones. Vamos a fijarnos en los peones. Como vemos, los dos bandos tienen la misma cantidad de peones, pero hay una diferencia, y es que el blanco tiene 5 peones juntos y 2 peones separados. Y mientras el negro tiene 4 juntos, que además vemos que son asimétricos, y 3 juntos. ¿Esto qué quiere decir? Que digamos que a efectos prácticos el blanco en este sector del tablero tiene 5 peones contra 3 del negro. Lo que quiere decir que el blanco tiene un peón de más en este sector del tablero y por tanto tiene ventaja en este sector del tablero, digamos en términos de peones. Sin embargo, en el otro sector es el negro el que tiene ventaja porque tiene 3 peones contra 2 del blanco. Sin embargo, aunque puede parecer que está equilibrado, esta posición, que no digo que no esté equilibrada, pero no es completamente simétrica. ¿Por qué? Porque en luchas de peones un 3 contra 2 no es equivalente a un 5 contra 4 o a un 4 contra 3. Y un 2 contra 1 tampoco, ni un 1 contra 0. De hecho, en general, cuantos menos peones haya, más se nota la diferencia. Por ejemplo, a ver si en la siguiente posición... Vale, en esta posición, por ejemplo, ¿no? Vemos que el blanco y el negro tienen 7 peones cada uno, pero en este caso el blanco tiene 4 peones juntos. Es verdad que podemos decir, bueno, no están juntos del todo, vale, pero podemos avanzar nuestro peón y la cosa es que tenemos en las 4 filas, a eso nos solemos referir. Y además vemos que este siempre puede proteger a este o avanzar, etc. Y el negro solo tiene 3 en este lado, por tanto el blanco en este sector del tablero vuelve a tener un peón de más. Sin embargo, ¿qué ocurre en el otro sector del tablero? Que podríamos decir que es este, aunque en esa columna no hay ninguno. Que el negro tiene, es verdad que tiene 3 peones de más, pero uno está en la misma fila que el otro. A esto se le llama peones doblados y por lo general son malos. No siempre, porque a veces sirven para controlar casillas, pero por lo general estratégicamente suelen ser malos. ¿Por qué? Porque a efectos prácticos, ya veremos por qué, cómo se paran, etc. Esto en el fondo suele ser parecido a tener 3 peones. Es decir, si el blanco coloca los peones más o menos así, por ejemplo, con esta estructura así como en V, digamos que estos peones nunca van a poder crear uno pasado, y con pasado quiero decir que ya no tengan frente. Por ejemplo, este es un pasado. Es verdad que este podría atacarle en algún momento, pero si lo apoyamos con el nuestro, al final, si los dejáramos correr, uno acabaría ganando. Sin embargo, en este caso no. Estos se pueden bloquear porque los peones doblados, como digo, suelen ser muy malos. Todo esto favorece al blanco y en este caso el blanco sí que tiene una estructura claramente favorable. Ya esto lo aprenderemos a valorar, cómo son los tipos de peones, etcétera, pero de momento quiero que entendáis un poco el concepto y lo que se busca estudiar. Y vamos a ver otra estructura que es aún más asimétrica si cabe, y de nuevo 4 peones cada uno. Bueno, de nuevo no, ahora 4 peones cada uno, pero ahora el blanco es el que tiene 2 doblados, ya hemos aprendido lo que son, pero si nos damos cuenta son, digamos al final, 3 islas de peones, se llaman así. Una isla de peones
es un conjunto de peones de forma que no tienen ninguno de su mismo color adyacente. Por ejemplo, aquí vemos que estas columnas no tiene peones el blanco, por tanto estos son 3 islas de peones. Sin embargo, el negro tiene 2 islas de peones y de hecho no tiene ningún doblado. ¿Qué ocurre? Cuantas menos islas de peones tengamos, por lo general es mejor. Bueno, cabe decir que en los ejemplos anteriores hay 2 islas de peones de cada bando, lo vemos porque estos son 2 islas. Otra cosa es que ya hemos hablado que son asimétricos por el tema de 5 contra 4 y 3 contra 2. En este caso también 2 islas, solo que el blanco tiene la ventaja de que el negro tiene doblados, pero al final son 2 islas contra 2. Pero en este caso sí que son 3 islas del blanco contra 2 del negro. Y esto favorece al negro. ¿Por qué? Porque los peones, aparte de que estos están doblados, como estos peones nunca se van a poder defender porque no pueden defenderse más allá de sus columnas adyacentes, el problema es que los peones negros se van a poder defender entre ellos, pero los blancos no. Por ejemplo, imaginaos que aquí jugara el blanco, voy a hacer una jugada que no es correcta, pero para que veáis la idea, el negro, por ejemplo, podría jugar B5. ¿Y qué ocurre? Que este peón, si nos damos cuenta, cuando un peón blanco avance, nos lo comemos. Por tanto, está frenando a 2 peones ya. Pero es que este otro también está frenado, porque también nos lo comeríamos. Incluso, aunque no nos lo comiéramos, el de atrás lo defiende. Por tanto, estos 2 peones paran a 3. Sin embargo, entonces queda el negro con 2 peones contra 1, y estos sí se van a poder imponer porque van a poder ir avanzando juntitos y apoyado por el rey hasta poder intentar crear un peón pasado. Por tanto, ya vemos que la estructura y las islas son muy importantes y cuantas menos islas mejor en general. Y por último voy a decir lo que son las casillas débiles. Solemos llamar casillas débiles a aquellas que no pueden ser defendidas por peones y que el rival pueda aprovechar. Por ejemplo, esta casilla el blanco ya no la puede defender con peones porque los peones no van para atrás. Sin embargo, es una casilla débil porque el negro no puede llegar a esta casilla con una pieza. Sin embargo, esta y esta sí son casillas débiles. ¿Por qué el análogo del blanco no? Porque como vemos, este peón defiende esta casilla, por tanto el caballo nunca se puede infiltrar ya que nos lo comemos. Al igual que esta otra casilla que también la defiende este maravilloso peón blanco. Sin embargo, el negro, sus peones no pueden defender estas casillas verdes que he coloreado, y además como el blanco controla con un peón, un caballo y una torre esta otra casilla, el peón negro casi nunca va a poder avanzar. De hecho, por ejemplo, aquí el blanco... una jugada podríamos pensar que es caballo... déjame un momento. Perdón, esta jugada no la quería hacer ahora. Caballo de 5. Vemos que el caballo se mete y los peones se quedan bloqueados. Sin embargo, también podría ser incluso torre de 5. Aunque en este caso el caballo nos la podría intentar echar. Pero como vemos, lo que estamos haciendo es que queremos doblar torres y empezar a atacar ese peón. Pero aquí probablemente la mejor jugada es caballo 4. Aprovechando ambas casillas débiles. ¿Por qué? El caballo se pone enfrente del peón negro que ya no puede avanzar. Vemos que la torre no le puede atacar porque nuestro peón controla esa casilla. El otro caballo no puede saltar gracias a nuestro peón. Y sin embargo, estamos atacando el peón con torre y caballo. El suyo no puede avanzar porque nuestra torre y nuestro peón controlan esa casilla de sobra. Y posteriormente, por ejemplo, imaginaos que juego... Bueno, es que esa me deja un peón. Vale, da igual. Imaginaos que no me quiero comer el peón. Puedo jugar torre de 2 y, por ejemplo, si el negro sigue haciendo jugadas cualquiera, incluso el blanco puede doblarse de torres y, como vemos, la presión es tremenda, mientras el negro no se puede mover, no puede atacar prácticamente nada del blanco. Es por eso que las casillas débiles ya iremos viendo cómo se aprovechan, cómo evitarlas, cómo explotarlas, etcétera, que son un tema muy importante en la estrategia. Así que bueno, espero que os haya gustado este primer capítulo de introducción. Ya nos iremos viendo más capítulos, como digo, va a ser una serie larga. Pero lo que sí espero que intentéis entender los conceptos más o menos sobre cada vídeo. Si tenéis cualquier duda me preguntáis por los comentarios. Así que bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.